Señores, encantado de estar aquí en TEDx Santo Domingo. Hemos tenido un par de sesiones muy emocionantes y ahora me toca a mí ponerlo a dormir hablando de florecitas pornográficas. Ya empezaron a ver, yo oigo ahí una risita de... Mi nombre es Eladio Fernández, yo soy fotógrafo de conservación. Un fotógrafo de conservación es básicamente un fotógrafo de naturaleza, pero un fotógrafo de conservación es básicamente un fotógrafo de naturaleza que hace imágenes con propósito. Propósito es obviamente el de conservar. Yo trabajo en diversos proyectos y para hacer libros. En el 2007 saqué mi primera publicación, que es el libro que ustedes ven ahí, que se llama Hispaniola, un recorrido fotográfico a través de la biodiversidad de una isla. Título un poquito largo, pero todo el que tiene el libro lo conoce como Hispaniola, y ese mismo año, porque yo soy bastante obsesivo compulsivo y me gusta cargarme de trabajo, saqué también una publicación sobre las orquídeas de la Española. Para el libro de la orquídea de la Española tuve que fotografiar 100 y pico de especies de orquídeas de la isla, tanto República Dominicana como Haití. Esta isla, para que ustedes lo sepan, es la isla del Caribe que más especies de orquídeas tiene. Y para ubicar las orquídeas yo tuve que hacer contacto con este señor, el doctor Luis Marión Heredia, psiquiatra, naturalista, también era miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Era un fanático de las orquídeas y ayudó a fundar la Sociedad de Orquídeas de República Dominicana. Y yo consultaba con él y le decía, doctor, ¿dónde yo puedo encontrar tal y tal especie? Entonces él me compartía y me decía, pero mira, ven a mi balcón, yo quiero que tú veas otro grupo de plantas en la cual estoy trabajando, que se llaman aristoloquias. Y yo, bueno, sí, vamos. Cada vez que íbamos, no había flores. O sea, estaban las plantas con todas sus hojas y él me decía, no, las flores son súper interesantes. Entonces, sí, está bien, consígueme la localidad de la orquídea que necesito y yo vuelvo la semana que viene. Pero nada, el caso es que el doctor Marión también ilustraba las aristoloquias. En sus dibujos empecé a ver que las flores tenían formas muy interesantes, llamaba mucho la atención. Y en el 2011 él sacó una guía con sus propias ilustraciones. Y entonces, como ustedes pueden ver, las flores se ven muy raras, o sea, parecen orquídeas, pero no son orquídeas. O sea, me llamaron muchísimo la atención, pero no lograba ver una en físico. Entonces salí al campo, busqué información, tuve que aprender qué era una aristoloquia y básicamente descubrí que son enredaderas de tronco maderoso con flores eróticas. Y entonces eso fue lo que me llamó la atención. O sea, no hay una razón más grande que yo, ni tan en peligro crítico, no, eran formas muy interesantes. Y descubrí también que habían el 60% de toda la diversidad de aristoloquias está concentrada en 3 lugares. Brasil, que es un continente, México, otro continente, y en la isla de la Española, una islita. Y eso me pareció súper interesante. También aprendí que había 9 especies nativas. Para que ustedes entiendan lo que es una especie nativa, es una especie que tenemos aquí, quizá en Cuba, quizá en Centroamérica, quizá en Sudamérica, que compartimos con otros lugares, pero las que son verdaderamente importantes son las endémicas, que solamente existen dentro de nuestro país o de nuestra isla. Este es un ejemplo, Aristoloquia grandiflora, de una de las especies nativas que tenemos aquí. Las flores son enormes, son suramericanas, es una especie suramericana, no estoy exagerando. Lo interesante de estas flores suramericanas es que huelen a rayos, o sea, huelen a heces fecales, a orina, atraen unas moscas que son las que polinizan la flor, que básicamente son flores que se atraen, por ejemplo, cuando pasa un caballo y deja caer un regalito y se llena de moscas. Esas son las moscas que van a polinizar la flor. Y obviamente tienen que imitar el olor de las heces fecales. Y en las formas eróticas, estas son algunas de las endémicas: Haitiensis, Trilobata. Las flores, por ejemplo,
solamente están vivas por 3 días. El día 1 se ve, así se ve la flor, o sea, tiene esa parte de arriba que parece una lengua, se llama el limbo. Y entonces el limbo se va retorciendo, doblando el día 2 y ya el tercer día empieza la flor a marchitar y cae. Producen frutas, los frutos son esas bolas verdes que ustedes ven y esos frutos dentro de poco tiempo se secan, abren y sueltan unas semillas que tienen como un ala y eso es un diseño especial que tienen para dejar salir, para dejarse llevar por el viento. Entonces, ¿dónde encontramos Aristoloquia? Bueno, resulta que en el peor de los sitios, básicamente. O sea, tú vas manejando por una carretera y tú ves un alambrado de púa y ahí están las Aristoloquias. Esto en Sierra de Neiva, pero es una localidad tipo de una especie nueva. Imagínense, ustedes se imaginan de que ¿dónde hay una especie nueva de Aristoloquia? Bueno, uno se está imaginando un bosque súper sano, pero miren o sea, la realidad es otra. Alambre de púa, lado de carretera en Haití, con todo cortado, deforestado, pero tienen todo una cantidad de trucos para atraer a esas mosquitas, a esas pequeñas moscas, como son esas ventanas translúcidas. Entonces yo he usado mi cámara para tratar de, con los flashes, imitar quizás, o sea, cuando ustedes ven una flor y tú le tiras un flash de frente, se ve la flor completamente iluminada como para nuestros fines, o sea, como la vemos nosotros, pero quizás los insectos ven las cosas de otra forma. Y yo quise mostrar, usando un truco de flash, cómo las Aristoloquias tienen estas ventanas translúcidas que engañan a la mosquita. La mosquita viene volando y ve esa claridad y piensa que puede volar a través de eso. Entonces lo que hace es que choca, cae por el tubito, y entonces en el tubito hay unos pelos que están todos en una dirección y la mosca se arrastra básicamente en una dirección porque no puede salir hacia atrás y cae en la parte donde está el polen. Y entonces las Aristoloquias son media desgraciadas porque dejan al insecto atrapado 24 horas ahí dentro. Entonces los pelitos empiezan a marchitar, como ustedes vieron en la foto anterior. Y entonces el insecto es libre de salir, pero ya cargado de polen. O sea, ya tienen que asegurarse reteniendo el insecto 24 horas. Eso es una hormiga. Las hormigas no están polinizando las Aristoloquias, pero las visitan. Hay muchísimas cosas que no sabemos todavía. Yo sé que ahora mismo yo parezco botánico, pero no lo soy. Y todo esto es un proceso de descubrimiento a través de la fotografía y de usar la cámara como una herramienta también para contribuir con el conocimiento de historia natural de estas plantas. Aparte de polinizadores, o sea, de mosquitas que entran y se cargan de polen y visitan una flor y van polinizando una flor y otra, las Aristoloquias tienen otra particularidad. Las hojas alimentan un grupo de mariposas, las orugas de un grupo de mariposas, especialmente las del género Batus. Batus polydama es una mariposa que tiene una distribución muy amplia en el Caribe, en Cuba, en Jamaica, Puerto Rico, son bastante comunes. Pero entonces lo que hace la mariposa es que viene y coloca los huevitos arriba de la hoja. O sea, imagínense la inteligencia que tiene un animal de esto, que dentro de un monte sabe, entre todas las hojas que ve, cuál es la Aristoloquia, va a esa planta. Las orugas solamente comen Aristoloquias y pasan por 5 estadios y entonces en Cuba tenemos otra especie muy vistosa, Parides gunlackianus, que es súper bonita. La oruga es súper interesante también y es solamente de Cuba. Para yo entender todo este grupo de plantas, yo tuve que básicamente empezar a estudiar, y como ustedes pueden ver, esa es una descripción de una Aristoloquia en un lenguaje que nadie entiende. Miren esas 3 palabras, o sea, eso primero está en inglés, pero en un idioma en inglés botánico. Entonces yo tuve que comprarme un glosario de términos botánicos, ponerlo en mi casa, y cada vez que buscaba la referencia o la descripción de una planta, yo todavía no sé qué es eso. O sea, yo tendría que consultar el glosario para saber qué es. Este es otro obstáculo que me he encontrado en este proceso de descubrir Aristoloquias. El anterior, por favor.
Hay unos bancos de información, por ejemplo, si yo quiero buscar la descripción original de una planta de 1895, hay unos bancos de información online donde yo puedo acceder a esa información, pero como yo no estoy afiliado a una institución y esto es un proyecto personal, me sale ese letrero. We're sorry, you don't appear to have permission to access the item. O sea que todavía se me ha hecho sumamente difícil poder encontrar información de las plantas. Entonces fui al herbario del Jardín Botánico y empecé a consultar las fichas de herbario, pero como ustedes pueden ver, tú lo que tienes es una planta marrón, una flor marrón, y de eso tú no puedes sacar ninguna información para tú saber de qué color o qué tan atractiva es la planta. Entonces todo eso motivó que yo saliera al campo con mi cámara a tratar de fotografiar todas las ritoloquias que podía. También en el proceso empecé a tomar mediciones. Nuevamente, yo saqué malísima nota en biología, pero yo creo que mi profesor estaría orgulloso ahora mismo de ese trabajo. Tengo que dibujar la plantica, la florecita, poner el nombre, tomar una serie de medidas y anotaciones, y empecé a colectar tejido. Tejido de planta es básicamente una muestra de hoja, algunas flores, y empecé a colectar especímenes prensados para herbario y empecé a compartir esos especímenes, a donarlos al Jardín Botánico, porque ya yo había revisado compulsiva, obsesivamente su colección y sabía cuáles especies le faltaban. También, o sea, como ustedes ven, tuve que colectar flores en alcohol porque eventualmente, si eran especies nuevas, quien iba a ilustrar la especie nueva tenía que tener las flores en alcohol para poder hacer la ilustración de las flores. También tuve que exponerme a muchísimas dificultades. Por ejemplo, eso es un bote, un speedboat que tuve que coger entre tierra firme y la isla Gonave en Haití. Déjenme decirles, yo he buceado con tiburones, con ballenas, yo me he puesto a cualquier tipo de peligro, pero para mí yo pensaba que me iba a morir ese día. O sea, fueron 40 minutos de agarrarme de un clavo así de lado, dando brinco en el peor mar del mundo, y imagínense, esa gente tiene que coger y salir de la isla a diario, básicamente. Esa es la cara de asustado de los compañeros míos del bote que estaban ahí. También he viajado en mulo. Ese es un compañero mío botánico que sí sabe lo que está haciendo, entonces yo solicité su ayuda para yo poder colectar algunas de estas cosas. Entonces, ¿qué hemos logrado en todo este tiempo? O sea, con toda esta fotografía, de pronto yo empecé a ver que las fotos que yo tenía y las flores que yo tenía no estaban en la guía del doctor Marión. Entonces, y tampoco había, ni se parecían tampoco a algunas de las especies de Centroamérica, ni de las otras islas del Caribe, y resulta que después de consultar con la Universidad de Harvard, donde yo tenía unos amigos que habían trabajado en el libro de Hispaniola conmigo, resulta y viene al caso que parece ser que todas estas plantas son nuevas. Esta tiene la singularidad, y es una cosa muy extraña, y estamos tratando de determinar qué está pasando, pero si ustedes ven esas tres flores, pensarían que son tres especies diferentes. Bueno, están una al lado de otra, en un lugar, tienen una variación de patrones increíble en este sitio, y para mí son una sola especie. Lo que pasa es que tienen una estrategia de cambiar el patrón para engañar al polinizador. Otra vez un truco más, y eso lo vamos a saber porque tuve que colectar tejido de una planta al lado de la otra, y ahora se va a hacer toda la secuencia de ADN en la Universidad de Harvard. Próximo. Esas dos, la anterior y esta, se parecen un poquito, pero crecen en dos lugares de la isla completamente diferentes. Para mí son dos especies diferentes, pero ese es un caso donde tienen un parecido y hay que esperar, por ejemplo, que los resultados de la secuencia de ADN lleguen. Esta que está aquí, sabemos que es una especie nueva sin esperar los resultados del ADN, porque la flor es muy diferente a todo lo otro. Y de hecho se está haciendo una publicación próxima donde también se está describiendo esa y la amarilla que vieron. Se van a describir tres especies nuevas. Ya esas son las ilustraciones
que se están haciendo a partir, de hecho, de la fotografía que estoy haciendo y de las flores colectadas en alcohol. Próximo. Esos son especímenes ya de ellas que se están depositando también en la Universidad de Harvard, porque hay que acompañarlo de un espécimen físico. Y las aristoloquias tienen amenaza, igual que todo en este país, que tiene que ver con la naturaleza. El carbón es una de ellas. Esto es en Haití. Básicamente ese señor tiene que ganarse la vida y no tiene otra forma ni otra alternativa, y corta el monte en el proceso de cortar todas las plantas y los árboles que están ahí y hacer carbón. Esa es una carretera donde había una localidad tipo también, donde había una especie nueva, y cuando yo volví a conseguir más información y más data, me topo con que el alcalde decidió chapear y arreglar la carretera y me cortó toda mi matica. Entonces logré encontrar unas que estaban un poquito más adentro del bosque, pero también eso es una amenaza. Imagínense, él no sabe que él está cortando una especie nueva. Entonces, este es el mapa de áreas protegidas de la española. Está República Dominicana, pero en Haití tenemos un par de áreas protegidas también. Si ustedes se fijan, donde están todos los punticos están fuera de áreas protegidas. O sea que ahora mismo muchas de estas plantas y muchas de estas especies nuevas no tienen ningún tipo de protección. No es como que si estuvieran en un área protegida estarían protegidas de todas formas, pero porque sabemos que las cosas no funcionan así en nuestro país, pero por lo menos en papel estarían en un área donde si uno ve algún tipo de amenaza uno pudiera interceder. Pero ahora mismo están todas fuera, excepto una especie que es Aristoloquia montana. Cuando yo llegué al lugar donde encontré Aristoloquia montana, que era la última especie descrita de la española que me faltaba por encontrar, veo una mariposa endémica que se llama Batus cetides. Yo nunca en 25 o 30 años andando en los montes había visto esa mariposa, solamente la había visto en libros, y ahí estaban botadas. Entonces asumí inmediatamente que la planta hospedera era Aristoloquia montana, y eso nunca se había descrito. No solamente no se había descrito la planta hospedera, no se habían descrito los huevos, las 5 etapas de la oruga. Yo encontré esos 14 huevos, los traje a mi casa, los crié. Cuando se acababa la comida y nada más comen esa hoja, tenía que montarme en un carro a Valle Nuevo a buscar más hojas, estar 15 minutos recogiendo hojas y volver a manejar 3 horas para atrás, para acá. Y entonces, ahí la vemos recién mudada. Mire cómo están, mire qué bien alimentadas están esas orugas. Parecen 2 puerquitos. Proceso de transformación de oruga a pupa. Nada de esto, todo esto es una primicia, ni siquiera se ha publicado. Tuve que pasar por 3 orugas para conseguir eso. Luis Nova me prestó una luz. O sea, ahí sale la crisálida húmeda, va despojándose de la piel. Y ahí termina ella porque se descolgó y falló la pupa. A veces eso pasa. Las condiciones climatológicas de Santo Domingo no son igual que en Valle Nuevo. Esos animalitos son muy ñoños. Y entonces, como ustedes pueden ver, este es el sitio. Esa planta solamente se encontraba en esa cañada. Yo peiné toda esa loma y nada más habían plantas hospederas y la mariposa solamente estaba en esa cañada. Imagínense el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra tanto la planta como la mariposa. Y entonces, buscando información sobre la mariposa, me topo con esto. Un espécimen de la mariposa colectado para museo con su alfilerito, 690 euros. Calculen eso por 14 huevos. Yo pensaba que me iba a hacer millonario en mi casa. Pero eso es un problema, porque si yo publico la localidad de donde está esa cañada, imagínense, todos esos colectores van a agarrar con coladores ahí a colectar mariposas y se fuñó la patineta. Entonces, no sé qué voy a hacer todavía con la información y cómo la voy a publicar, pero eso representa una situación y un problema.
¿Cuál es el valor de la planta? O sea, ¿de qué sirve todo esto? Sí, Eladio está gozando muchísimo buscando especies nuevas y es un tripeo y a mí me encanta estar en el monte y yo la paso bien y gracias a Dios tengo un par de empresas apoyando, por lo menos cubriendo los gastos de ese proceso, aunque sea un proyecto personal. Pero básicamente las plantas tienen valor directo, valor indirecto y valor intrínseco. Un valor directo puede ser que producen medicinas, como es el caso de esta especie que está aquí en República Dominicana. Producen alimento, techo, se usan, o sea, podemos ver el uso de esa planta directamente. Y el valor indirecto se llaman servicios ecosistémicos, o sea, absorben CO2 y producen oxígeno y regulan el clima. Eso no es tan tangible para la mayoría de la gente, y la gente, especialmente los republicanos en Estados Unidos. Y está el valor intrínseco, y es que estas plantas se merecen un lugar independientemente de nosotros. O sea, son parte del patrimonio natural de nuestro país, de nuestra isla. Nosotros somos una isla más rica porque precisamente tenemos una diversidad muy amplia de estas plantas, pero en este caso que tenemos una especie cuyos extractos de la raíz produjeron una medicina que ayuda a encoger el tumor de sarcoma y ayuda a prolongar la vida de en este caso el paciente era una rata que tenía leucemia. Entonces cada vez más estamos volcándonos a las plantas para conseguir respuestas y medicinas para nuestras enfermedades. ¿Y qué pasa si las perdemos? Entonces mi trabajo es básicamente coger mi cámara, salir al campo. Por una serie de eventos fortuitos caí en el tema, pero ya tengo la responsabilidad de tratar de identificar todas las que pueda, no solamente aquí, sino que próximamente voy a estar trabajando también en Cuba y en Jamaica eventualmente para tratar de describir todas las que están en el pendiente de descripción en el Caribe. O sea que nada, esperemos que eso sirva a alguien que sí vaya a hacer un trabajo para agregar valor directo a nosotros, pero por lo pronto estoy gozando con eso. Gracias.